Bueno, arratsaldeon. Eta mila esker. Arrobiaren aurkezpena egiteko ordua iritsi da, urtero bezala. Eta zabalduko dugu estruktura, organigrama, ze jende mobitzen dugun, da ze proiektu dauden martxan. Nere eskuman Raúl del Pozo, da nere eskerrean Jon Zabaleta, behaiek dira ardura daukatenak Arrobian, Raúl mutilen taldeetan da Jon nesken taldeetan. Decía que como todos los años la presentación del fútbol base, haremos una presentación donde van a desarrollar Raúl en el lado de los equipos masculinos, Jon Zabaleta con los equipos femeninos. Ellos son los responsables, los que están en el día a día con el organigrama, con los diferentes equipos, diferentes áreas que las van a desarrollar ellos. Yo creo que es el momento de ellos son los que tienen que desarrollar y me gustaría que el protagonismo lo tuvieran ellos, tanto Raúl como Jon. Solamente un apunte, la importancia y el crecimiento del fútbol base, que cada año la apuesta es mayor en estructura, en presupuesto, en organigrama, en número de equipos. Pasamos entre técnicos y equipos sumado masculino, femenino y la escuela de fútbol, pasamos 500 personas entre chicos y chicas. Bueno, yo creo que es una cifra, por lo menos para sentirnos responsables y sobre todo dedicar lo que necesita, ¿no? Una estructura que mueva más de 500 personas, ya entiendo que son ya palabras mayores y la responsabilidad es máxima. La Sociedad Deportiva Eibar no solamente es el primer equipo, aunque obviamente es el motor, pero por lo menos yo entiendo que todo lo que hay detrás, todo lo que mueve el club, toda la organización, todas las personas, todos los equipos, ya es una parte importante de la entidad, y cada año que pasa el esfuerzo es máximo. Luego obviamente los datos, los hechos, los pasos de los chicos, bueno, pues ese es el trabajo que tenemos que lograr culminar. El objetivo está claro y ahora se trata de trabajar y de intentar de alguna manera lograr esos objetivos que, bajo mi punto de vista, poco a poco, aunque vaya lento y aunque no vaya todo lo rápido y todo lo inminente que nos gustaría, por lo menos hay satisfacción en la organización y en el trabajo que hacen, ¿no? Y a partir de ahí ellos llevarán la presentación y luego en las preguntas que queráis hacer, cualquiera de los tres os podremos responder a lo que entendáis que es importante. Cuanto más nos centremos en el tema que es el fútbol base, mejor. Le doy la palabra a Raúl. Muy bien, gracias, Fran. Arratsaldeon, buenas tardes. Gracias por estar aquí a todos vosotros y también a una parte importante de nuestro organigrama, que iré presentando ahora poco a poco, ¿vale? A mí, siguiendo con la idea de Fran, resaltar dos aspectos. Uno para mí es la estabilidad del organigrama del fútbol base. Desde la dirección que Jon y yo hemos empezado nuestra tercera temporada, pero también en la estructura, en los técnicos, que una parte muy importante llevan unos años ya con nosotros. Eso facilita muchísimo la gestión, la labor y el trabajo, ¿no? Y otra, tal y como ha dicho Fran, es el crecimiento continuo que esta sección sigue desarrollando, ¿no? Vamos dando pasos poquito a poco, pero año tras año desde el club nos facilitan las solicitudes que hacemos y es de agradecer. El club crece y el club avanza. Voy a pasar a señalar los responsables de cada uno de los departamentos, como hacemos
año tras año dentro del organigrama. Ahora mismo estamos más de 85 personas en la estructura de fútbol base. Aparte de Zabaleta como responsable de fútbol femenino y yo como responsable de fútbol masculino, tenemos a Jordi Clarés, que nos acompaña también ahí, como responsable de equipos internos y metodología, que es su segunda temporada con nosotros. John también en la tercera. Asier Guisasola como responsable de captación y relación con los clubs de la comarca. Ya son unas cuantas. John Zabala como responsable del área de porteros, que aunque en campo como tal desarrolla su labor en el filial, se encarga de la coordinación de todos los porteros de la estructura. Una figura novedosa de esta temporada en el área de preparación física, Eneco Andrés, pasa a ser el responsable del área. No teníamos esa cabeza en este área y hemos decidido dar el paso y poner una persona que marque las líneas dentro de la preparación física. Mikel Egaña, que también nos acompaña, sigue como responsable de la fútbol escola, donde pues, casi 200 niños y niñas se inician con nosotros en la práctica del fútbol. Goncha Larias como responsable de fisioterapia y readaptación, es su primera temporada en el club. Y bueno, Igor Jauregui como responsable del área de psicología deportiva, de la mano de Sergio Ezpeleta y Noelia Sanemeterio, que vuelve a estar con nosotros. En cuanto a los equipos, primero hago yo la presentación de los equipos masculinos y después John hará la de los femeninos. Volvemos a tener en fútbol masculino 10 equipos, desde el División de Honor Regional, el Eibar Urco, que de nuevo está comandado por Íñigo Pérez y Ale Santiago. 3 equipos en categoría juvenil. El primer equipo en máxima categoría, de la mano de Joaquín Arambarri y Aner Blanco. Un equipo en juvenil Liga Vasca, que repite Rubén López Tato, acompañado con Janchón Charola, y un equipo en juvenil honor, que de la mano de Jorge Santiago, uno de los únicamente dos nuevos técnicos en fútbol masculino que tenemos esta temporada. 2 equipos cadetes, cadete vasca, Loren y Miquel Santiso, y cadete honor, con Josean Álvarez e Imanol Galera. Josean es otro de las 2 nuevas incorporaciones en cuanto a fútbol masculino. 2 equipos infantiles, Miquel Badiola y Atienza, y en el Chiqui, Egoitz y Aitor Guisasola de nuevo. Y en Alevín Rendimiento pasan de la fútbol escola Julen Echaniz e Ivonne Hernando, y repiten, igual que el año pasado en Alevín Participación, Borja Luis y Miquel Ochoa. Sí que me gustaría remarcar aquí que los entrenadores de los primeros equipos de cada una de las categorías, juvenil, cadete e infantil, este año han pasado a formar parte de un grupo de trabajo en cuanto a metodología, y de la mano de Jordi Clarés trabajan en el día a día para que los equipos entrenen y desarrollen en una misma línea su trabajo. ¿Vale? Es un debe que teníamos, y a partir de este año pues queremos marcar esa línea, y qué mejores personas que las que están en el día a día con los equipos. Joaquín Arambarri en juveniles, Loren Barbado en cadetes y Miquel Badiola en infantiles. 10 equipos, 185 jugadores y unos 50 técnicos. Bueno, arratsaldeon. Orain kasu honetan nesken taldei buruz hitz egingo dut, eta kasu honetan aurten berriro ere 4 talde edukiko ditugu. Vale? Bigarren taldea Euskal Ligan jokatuko du lehenengo urtean igoera lortu zuten, eta hortarako staff berria sortu dugu, Iñigo Zela eta Iker Sánchezekin. Gero preferentean
Jordi Torres eta Josu Trueba egongo dira. Orezko kaetean Aritze Lorza errepikatuko du entrenatzaile bezala eta laguntzaile bezala Cristina Ratibel egongo da. Eta infantilletan Andrea Cedeño duela 2 urte talde horrekin egon duzan eta aurten Jordirekin infantillak eramango ditu. Guztira 84 jokalari dira eta zentzu honetan hasieratik gaur egunea egondan evoluzioa handia izan da eta uste dut estruktura sendoa dakagula eta gauza politak lortzeko ere. Futbol eskolan mutiletan 3 adintarte daude, 2011, 2010 eta 2009, eta nesketan 4 adintarte daude, baino danak bateratuak 2 taldetan. Futbol eskolan inskripzioa librea da, eta bakarrik parte hartu dezakete Eibarreko neska edo mutilak edo aldamenean dauden herri txiki horietan futbol eskola ez dakatenek etorri daitezke ere. Eta zentzu horretan diputazioa markatzen dituen araua jarraitze ditugu, astean entrenamendu da dakate eta hilabetero gutxi gora bera partido bat. Guztira 4 multzo dira eta 178 jokalari. Eta hau da pixkat ikusteko zenbat talde ditugun guztira, eta hor ikusi dezakezue guztira 18 talde, 437 jokalari eta 86 entrenatzaile. Guztira 500 pertsona baino gehiago. Eta hor ikusi dezakegu 75% eibartarrak dira eta 81% gipuzkoarrak. También queríamos haceros llegar cómo estamos en esta temporada también entrenando. Estamos un poco atomizados en 3 instalaciones. La gran mayoría de los equipos está entrenando en las instalaciones de UNBE, pero también hay equipos que nos hemos tenido que desplazar de nuevo tanto a Berriz como a Ermua. Sí que nos gustaría agradecer públicamente tanto al Patronato de Deportes de Eibar por las mejoras que ha realizado en las instalaciones, sobre todo el cambio de césped artificial, pero también a los ayuntamientos de Ermua y de Berriz por las facilidades en la cesión de estas instalaciones. Bueno, uno de los puntos clave para nosotros dentro de la estructura del fútbol base es la búsqueda de buenas relaciones con los clubs de la comarca. Al final nos nutrimos del trabajo que realizan los clubs cercanos y queremos estar cerca de ellos, agradecer ese trabajo que realizan con los niños y de esa manera hace ya unos años creamos el modelo de compensación, se ha actualizado. Desde esta temporada además lo vamos a aplicar en el fútbol femenino, que hasta este año no se realizaba, y es una forma de agradecer a esos clubs que trabajan con los niños que luego pueden acabar con nosotros, pues de una manera que estén protegidos si algún jugador sale futbolista, ¿no? Aparte, les ayudamos en lo que puedan necesitar o nos soliciten, ¿no? Aparte de material, ayuda metodológica, invitaciones, intentar que los clubs nos vean como un ente con el que poder colaborar. También seguimos realizando el trabajo de formación con nuestros técnicos. Consideramos que no solo somos cantera de futbolistas, sino también de técnicos, y qué mejor año
para poder demostrarlo, ¿no? Hemos incorporado solamente 2 técnicos de fuera porque los otros técnicos han dado pasos adelante y han ido subiendo dentro de la estructura. Seguimos manteniendo las mismas actividades que hemos hecho años anteriores, y igual el proyecto más impactante o más atractivo sigue siendo el proyecto de Nocbat, donde bueno, pues todos nuestros técnicos, primeros entrenadores, pasan esa semana de convivencia y de trabajo con el primer equipo, desde el día después del partido hasta la propia competición. Este año también, de la mano de John, se ha creído conveniente que los técnicos de la estructura femenina puedan disfrutarlo en el primer equipo femenino. Bueno, y uno de los proyectos a nivel social más importantes del club por segunda temporada consecutiva es el de Balioak Eraikitzen. Os explico brevemente porque tiene su complejidad y bueno, es una dedicación muy alta dentro del departamento. El responsable es Jordi Clarés. Lo que hacemos es intentar inculcar, intentar trabajar ciertos valores que forman parte del ADN del club desde hace muchos años. Los trabajamos de forma mensual y sumativa. Lo que hacemos es unir ciertas acciones con estos valores, trabajarlos, pero también puntuarlos y que tengamos un dato un poco objetivo de cómo van nuestros niños. Tiene mucha fuerza este proyecto. Como sabéis, el logo, todos nuestros equipos de base lo tienen en la manga. Y diferenciamos un poco tres fases, ¿no? La fase de la fútbol escola, una fase de iniciación, donde lo tenemos el trabajo de los valores como una vía de aprendizaje. En la etapa de formación, hasta nuestro equipo de cadete de honor, para que los propios niños, las propias niñas vayan cogiendo responsabilidades, y a partir de ahí, a partir de cadete vasca para arriba, ya lo que intentamos es ayudar en ciertos comportamientos dentro del propio juego, dentro del partido, ¿vale? Además, pues bueno, la gente que mejores puntuaciones tiene, que más valorado está, tanto por los técnicos como por los propios compañeros y compañeras, reciben un reconocimiento público en la fiesta final de temporada. Y bueno, el proyecto tiene una gran acogida y seguimos trabajando en él. Por nuestra parte, bueno, este es un poco el organigrama y el trabajo que desarrollamos en el fútbol base, y estamos un poco a vuestra disposición para cualquier pregunta que pudierais tener. Hola, decís que sube la apuesta del club de año en año. Me gustaría saber cuál es el presupuesto del fútbol base. Pues el presupuesto del fútbol base pasa a ser más de un 2% del presupuesto del club. ¿Y cuánto ha crecido desde que está en primera? ¿O más o menos se ha mantenido en ese 2%, teniendo en cuenta que el presupuesto también ha ido creciendo? No, ha crecido. Ya sabes tú, posiblemente mejor que yo, que hemos pasado de incluso tener que cobrar cuotas a padres o de incluso tener que quitar autobuses a estar donde estamos y poder tener también esa posibilidad de crecer, ¿no? Obviamente el motor es el primer equipo, y el primer equipo es el que abastece económicamente también de las posibilidades que a día de hoy tenemos, ¿no? Pero sí me parece importante también destacar que el Consejo de Administración cree mucho en el fútbol base, y cuando nosotros vamos con argumentos para poder desarrollar y que nos den el ok,
no nos cuesta demasiado el ok a nivel presupuestario, tanto por la presidenta como del resto del Consejo, ¿no? Es decir, en breve vamos a tener la instalación de la nueva ciudad deportiva. Es verdad que 2 años o lo que más o menos pueda tardar es un tiempo importante, porque el fútbol va a mucha velocidad y 2 años son muchos, pero es verdad que tenemos que empezar a hacer ya el trabajo. No podemos estar esperando, cuando ya tengamos vamos a empezar a creer y a desarrollar y a invertir. Nosotros somos de la idea de que con nuestras limitaciones, que las tenemos a día de hoy, tenemos que crecer, y en ese crecimiento está todo el personal, todas las áreas de creación, todos los técnicos, todas las personas que están con un cargo en el staff técnico, en el organigrama, todos están en nómina. Es decir, bueno, es un club profesional y como tal debe de estar a la altura, ¿no? Entonces sí creo que por lo menos a nivel de inversión el club cree, invierte, y ahí está todo el organigrama y todos los profesionales trabajando, ¿no? Y ahí está una de las piedras angulares, que es el crecimiento del fútbol femenino en una estructura y en una categoría exigente, potente, y que te saca de tu entorno, de tu comunidad, con lo que conlleva ello, ¿no? A nivel de gastos. Bueno, se ha convertido en una pregunta recurrente en esta rueda de prensa, porque ya llevamos unos años así. ¿Sabemos algo del convenio de fútbol base de Guipúzcoa? Bueno, pues saber no sabemos demasiado. Llevamos bastante tiempo trabajando a nivel técnico entre ambas entidades y en una muy buena línea, y bueno, yo te diría que haciendo un trabajo de lo que puede ser un poco el análisis y la perspectiva de cada lado, y en ese sentido pues yo podría decir que el trabajo del diseño que se está llevando a cabo está siendo positivo, y luego iremos viendo un poco pues hacia dónde puede ir terminando ese desarrollo del trabajo. Pero bueno, la noticia es que sí se está llevando a cabo un trabajo ya desde hace un tiempo, y a nivel técnico, y en esa línea estamos. El parón que hubo ya se ha reanudado el trabajo. Sí, a nivel técnico sí, llevamos ya un tiempo trabajando en ello. Sí. Venga, mila esker.